Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta videosesión 9, en la que abordaremos un tema central para la formación jurídica, el marco ético y el marco jurídico aplicable a la profesión del abogado. Y esta sesión tiene una relevancia especial porque estudiar derecho, pues no consiste únicamente en conocer normas y normas, procedimientos, instituciones o criterios jurisprudenciales. Formarse como abogado implica comprender que el ejercicio profesional está sometido a límites éticos, a deberes deontológicos y responsabilidades jurídicas concretas. El abogado pues no solo interpreta y aplica derecho, también encarna una función social, interviene en conflictos humanos y participa de forma directa o indirecta en la realización de la justicia. Y a lo largo de esta sesión, pues vamos a analizar 8 puntos o temas o subtemas, como los quieren ver, en donde en primer lugar vamos a revisar qué son los colegios, las barras y asociaciones profesionales de abogados y por qué siguen siendo hoy en día relevantes. Después estudiaremos el papel de estas organizaciones que cumplen en la defensa de la profesión, en la vigilancia ética y en la consolidación del Estado del Derecho. Y enseguida, pues nos vamos a detener en la historia de estos colegios de abogados en México, particularmente en el desarrollo histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y más adelante abordaremos los principales decálogos de la ética profesional que condensan en fórmulas breves pero profundas. Bueno, retomando el tema en cuestión, les comentaba que, bueno, a lo largo de esta sesión vamos a ver esos temas, sobre todo, particularmente los colegios que participan en materia de la profesión de los abogados, donde, bueno, más adelante también pues vamos a abordar la parte jurídica a través de los principios básicos sobre la función de los abogados adoptados dentro del marco de las Naciones Unidas. Y luego pasaremos al análisis jurídico de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, donde vamos a cerrar esta sesión con el estudio de la responsabilidad profesional del abogado, diferenciando obviamente la responsabilidad civil de la penal. Y para iniciar, pues sí conviene plantear una idea rectora. La abogacía no es una actividad meramente privada ni un oficio encaminado exclusivamente a la obtención de ingresos. La profesión jurídica cumple una función social. Esto se aprecia con claridad en el Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, cuando señala que el abogado debe de tener presente que cumple una función social y debe de actuar conforme a los principios como la diligencia, la probidad, la buena fe, la libertad e independencia, la justicia, la lealtad, la honradez, la dignidad y el respeto. Y de este modo semejante también el Código de Ética de la NADE afirma que el abogado es servidor del derecho y coadyuvante de la justicia. Y por su parte, el Colegio del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México subraya que en un Estado de Derecho el abogado es indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la justicia y de los derechos de los justiciables. Y estas formulaciones no son simples expresiones retóricas, son afirmaciones normativas y axiológicas que delimitan lo que la sociedad espera de quien ejerza la abogacía. Y bueno, empezamos con este tema de los colegios profesionales. En México, déjame adelantar tantito, aquí está. Ahí está. En México, cuando hablamos de organizaciones emblemáticas de la abogacía, destacan, entre otras, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados en México, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados conocido como ANADE, aunque cada una posee su propia historia, identidad institucional y orientación práctica, las tres comparten pues un rasgo esencial
buscan agrupar a profesionales del derecho bajo parámetros de calidad técnica, honorabilidad y formación continua y sobre todo de exigencia ética. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México tiene una raíz histórica profunda vinculada incluso con el periodo novohispano. En sus materiales históricos se recuerda que las primeras reuniones para fundar el Colegio de Abogados en la Nueva España allá iniciaron en 1758 y que la autorización real fue otorgada no, en 1760, que más tarde, obviamente con la independencia, la corporación fue transformándose hasta adoptar el nombre de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, denominación que hoy a nuestros días todavía conserva. Además de su peso histórico, el INCAM ha reivindicado la defensa de la abogacía, el Estado de Derecho, controles éticos y técnicos de la profesión. La barra mexicana, por su parte, explica en el preámbulo de su Código de Ética Profesional que la profesión organizada a través del colegio que la representa tiene la función de identificar y formular normas de conducta profesional. También reconoce que el ejercicio actual de la abogacía, pues ya no está exclusivamente individual, sino que se desarrolla en entornos complejos, interdisciplinarios y en organizaciones jurídicas diversas. Por ello, aquí la ética profesional ya no puede pensarse solo en la relación con el litigante individual, sino también respecto al abogado corporativo, el abogado bueno, el abogado de empresa, el árbitro, el mediador, el del asesor y el del profesionista que actúa en espacios institucionales y transnacionales. La NADE, que es el Colegio de Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, por sus siglas ANADE, por su parte enfatiza la integridad como una fortaleza institucional y aplica su código de ética a sus miembros y en lo conducente, pues a pasantes de derecho. Desde el arranque de su código, el ANADE dejó claro que el abogado debe de actuar con lealtad, diligencia, honradez, independencia y restricto apego a las normas morales, rechazando, bueno, pues temas del dolo, la falsedad, el cohecho, los abusos de procedimiento, la publicidad indecorosa y los conflictos de interés ocultos. Y de esta perspectiva es especialmente relevante en el ámbito del abogado de empresa, donde la cercanía con el poder económico o corporativo, pues puede generar tensiones particulares entre la lealtad profesional, el interés empresarial y el deber de la justicia. Y aquí conviene hacer una precisión, bueno, pues para ustedes, que las barras, colegios y asociaciones no sustituyen al Estado ni a los tribunales, pero sí cumplen una función de autorregulación profesional. La colegialización en México, en términos generales, no opera bajo un esquema obligatorio para toda la profesión. Sin embargo, estas organizaciones siguen siendo relevantes porque fijan estándares, promueven actualización, generan identidad profesional, ofrecen inclusive cauces de control deontológico. No se trata únicamente de pertenecer a una agrupación, se trata de asumir que la profesión jurídica requiere reglas internas de conducta que complementan el orden jurídico estatal. Y esto se relaciona con la propia ley reglamentaria del artículo quinto constitucional que reconoce la existencia y finalidades de los colegios profesionistas. Y ahora bien, les compartí en esta pequeña presentación que ustedes la pueden consultar en material de apoyo y que me gustaría que ustedes, pues revisaran ya más a detalle, obviamente. Déjenme ver, a ver, obviamente le voy a quitar el sonido, pero bueno, en este video, bueno, se hace la pregunta que ¿cuál es el papel de las barras y colegio de abogados? Y la respuesta, bueno, pues a lo largo de este video que ustedes, bueno, pueden revisar detenidamente, pues puede formularse en varios niveles. En su primer nivel cumplen una función de identidad gremial y esto significa que permiten a los abogados reconocerse como parte de su profesión con historia
con valores, con lenguaje técnico y responsabilidades compartidas. En un segundo nivel cumplen una función de actualización y formación y en un tercer nivel realizan la función ética y disciplinaria. Hay un cuarto nivel donde cumplen una función pública porque colaboran en la defensa del orden jurídico, en la mejora de la legislación y en la protección del acceso a la justicia. En básicamente todo el video se habla de esos cuatro niveles a lo largo de cuál es el papel de la barra y los colegios de abogados. En la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional resulta muy clara al respecto, donde establece que los colegios de profesionistas, bueno, tienen propósitos como vigilar el ejercicio profesional para que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral. El promover, por ejemplo, la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, denunciar violaciones a la ley, proponer, por ejemplo, aranceles, servir de árbitro en conflictos entre profesionales o entre estos y sus clientes, también fomentar, obviamente, la cultura y las relaciones con colegios similares, colaborar, por ejemplo, con el poder público como cuerpos consultores, representar a sus miembros ante la Dirección General de Profesionales y todas estas atribuciones muestran que el colegio no es una figura decorativa, sino una institución intermedia entre la profesionista, la sociedad y sobre todo el Estado. Y a ello, bueno, pues debe de sumarse lo dispuesto por los principios básicos sobre la función de los abogados de Naciones Unidas, que en este instrumento se reconoce que las asociaciones profesionales de abogados pues sí desempeñan una función esencial eh, de protección de las normas y las éticas profesionales, en la defensa de sus miembros frente a restricciones de injerencias indebidas y en la cooperación en instituciones gubernamentales para impulsar obviamente los fines de la justicia y el interés público. En otras palabras, los colegios de abogados no solo sirven a los abogados, sirven también a la sociedad porque fortalecen las condiciones para una abogacía independiente, competente y sobre todo responsable. Y cuando una barra o colegio cumple correctamente su función, pues sí se convierte en un espacio de profesionalización. Promueve los cursos, diplomados, congresos, reflexión ética, investigaciones jurídicas y discusión sobre las reformas legislativas. Cuando no cumplen esta función, y lo bien lo comentan dentro del video, la profesión se debilita, la ética se privatiza, la ética se privatiza, este, y cada abogado, pues bueno, queda a la merced de su sola conciencia individual o peor, los incentivos del mercado, la presión política o el interés económico, pues quedan a la merced del abogado. Por eso es tan importante comprender que la ética profesional no puede reducirse a un asunto subjetivo. La ética del abogado tiene una dimensión institucional y se aprende y se transmite, se vigila y se fortalece, pues sí, mediante las comunidades profesionales organizadas. Y bueno, y bueno, la parte de histórica de los colegios de abogados en México, pues sí permite entender por qué el tema de la ética profesional, pues no nació ayer. Hay una lectura que les había ya recomendado en sesiones anteriores, que inclusive el libro se encuentra en nuestra biblioteca, libro de deontología jurídica. Hay un capítulo que habla sobre el bosquejo histórico de la deontología jurídica. Y en esa parte, pues sí aborda este aborda el tema eh, bueno, de la historia del abogado. Y bueno, y en un momento, bueno, pues dentro de la historia del abogado en diferentes pues, épocas de nuestras civilizaciones, de nuestra historia, ya aterriza la lectura, obviamente, en México, sobre todo en la época de la Nueva España. Entonces, precisamente en la Nueva España, la fundación del Colegio de Abogados respondió
pues no solo a fines asistenciales, sino también el propósito de elevar el nivel de la práctica jurídica. Y durante el periodo virreinal, solo quienes estaban matriculados podrían ejercer eh, ante la Real Audiencia y la Corte de México. Y esto revela que el colegio no era simplemente una asociación honorífica, sino una institución directamente vinculada al acceso y el control del ejercicio profesional. Y en 1800 se publicaron nuevos estatutos ajustados a la realidad novohispana. Después, por ahí de 1809, se abrió la Academia Pública de Jurisprudencia Teórico-Práctica, que fortaleció la preparación intelectual de los jóvenes abogados y además varios miembros del colegio tuvieron participación destacada en la vida política del país durante los procesos de la independencia. Tras la independencia, el antiguo modelo corporativo comenzó a tensionarse con las ideas de igualdad, la libertad de ocupación, y en 1824 se estableció la libertad de incorporación y matriculación y debilitó el privilegio de la exclusividad en el ejercicio. Aún así, el colegio sobrevivió y se adaptó, adoptando en 1830 el nombre de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y esta evolución sí es importante porque muestra una transición histórica del colegio como instancia casi obligatoria y con privilegios de acceso al colegio con un espacio de organización voluntaria, formación, prestigio y sobre todo de regulación ética. Y de ahí, bueno, parte de los principales este, códigos o decálogos de la ética profesional del abogado, pues los decálogos éticos condensan en fórmulas breves ideales de conducta que sigue siendo pues gran fuerza dentro del estudio de la deontología jurídica. Y en primera instancia, bueno, pues tenemos el decálogo de Eduardo Couture, que probablemente es el más conocido, es el más obviamente pues conocido, sus mandatos de estudiar, pensar, trabajar, luchar por el derecho y cuando exista conflicto, pues luchar por la justicia, reflejan pues obviamente una comprensión humanista de la profesión. Couture recuerda que el abogado no puede estancarse, que el derecho se transforma constantemente y que la lealtad, la tolerancia, la paciencia, la fe, la justicia y el amor por la profesión pues no son adornos, sino condiciones de buen ejercicio. Por otra parte, el decálogo de San Ivo, patrono de la abogacía, insiste que el abogado no debe de aceptar causas injustas, no debe de cargar el cliente con gastos excesivos, no debe de emplearse medios ilícitos y debe de tratar el caso del cliente como propio, no debe de aceptar, por ejemplo, más asuntos de los que el tiempo le permita atender y debe de responder por los daños causados por una demora o negligencia. Aquí pues se advierte una ética muy ligada al deber de conciencia, a la medida de trabajo y sobre todo a la responsabilidad. Usted lo puede leer obviamente más a detalle. El decálogo de Ángel Osorio y Gallardo, por su parte, propone un decálogo que pone el acento en la conciencia moral del abogado. Destaca expresiones como no pasar por encima de un estado de conciencia, no aceptar una convicción que no se tenga, no rendirse ante la popularidad ni adular la tiranía, pensar siempre que el abogado es para el cliente y no el cliente para el abogado, poner la moral por encima de las leyes. Y este decálogo es especialmente provocador porque obliga a pensar a la profesión desde la autenticidad moral y no solo desde la técnica procesal. Por su parte, el decálogo de San Alfonso María de Ligorio, en su llamado decálogo o dodecálogo, reitera ideas semejantes, el no aceptar causas injustas, no defender como medios ilícitos, no cargar expensas inútiles al cliente, estudiar a conciencia el expediente, evitar retrasos o negligencias, ser veraz, sincero y respetuoso y entender que las cualidades del abogado son la competencia, el estudio, la verdad, la fidelidad y sobre todo la justicia. Y por su parte, el penalista Raúl
este, Raúl Eduardo Torres Vaz, a ver si está aquí. Formuló reglas específicas para quienes litigan en materia penal, donde parte de su decálogo va en no aceptar defensas sin la preparación suficiente, no intervenir deslealmente respecto de un colega defensor, no proponer falsos, testigos falsos, no transgiversar hechos para confundir al juez, no hablar privadamente con el magistrado sobre el fondo del asunto y no convertir la profesión en comercio por medios indignos. Y este último decálogo es especialmente útil porque traduce la ética a supuestos concretos del litigio penal. Y todos estos decálogos tienen algo en común en donde presentan, pues la abogacía como una profesión de conciencia, estudio, lealtad y sobre todo templanza. No prometen éxito fácil, sino exige carácter. Y parte de la ética del abogado dentro de la práctica docente, pues sí, está este video que me gustaría que ustedes, pues con más tiempo lo puedan revisar. A veces se piensa que la ética del abogado, bueno, se reduce a grandes dilemas extraordinarios, pero en realidad se expresa en decisiones cotidianas. La ética, bueno, pues está presente cuando el abogado decide si acepta o no un asunto. Y a lo largo de este video se habla mucho sobre la formación de ética, que es lo que en un noticiero de relevante nacional, pues hacen una entrevista a un abogado y donde habla sobre la ética del abogado, ¿no? En este presente, en la ética, cuando está presente, el abogado decide si acepta o no un asunto. Está presente cuando valora si existe conflicto de intereses. La ética está presente cuando determina cuánto tiempo y cuidado dará a un expediente. También está presente cuando explica con honestidad a su cliente las posibilidades reales del caso, sin crear, obviamente, falsas expectativas. También está presente cuando se niega a fabricar pruebas, a influencias indebidas, a presentar incidentes dilatorios o a aprovechar información confidencial. Y en este sentido, la ética del abogado, pues no es un discurso ornamental, es una disciplina de conducta. Por eso la Barra Mexicana de Abogados subraya que el abogado cumple una función social y debe de actuar eh, bajo los principios como diligencia, como probidad, buena fe, independencia, justicia, lealtad y respeto. Aquí la NADE inclusive añade que el abogado debe abstenerse de abusos de procedimiento y prácticas publicitarias indignas, mientras que el INCAM insiste en la independencia y el secreto profesional como pilares dentro de la misión del abogado. Y por ello, cuando hablamos de ética del abogado debemos de hablar de varias virtudes concretas. La primera es la independencia. El abogado no puede subordinar su criterio a personas del cliente, del juez, de un superior jerárquico, del interés económico o del entorno político. La segunda es la lealtad. Debe ser leal con su cliente, pero sin traicionar la legalidad ni la justicia. Y la lealtad no autoriza el fraude. La tercera es la honradez. El abogado no debe falsear hechos, mutilar citas, alterar pruebas, ni usar medios ilícitos para obtener un resultado favorable. La cuarta es la diligencia. No basta con saber derecho, hay que trabajar en asuntos de seriedad, puntualidad y preparación suficiente. La quinta es la confidencialidad. El secreto profesional no es un privilegio ornamental, sino una condición estructural de confianza. Y la sexta es la responsabilidad. Todo abogado debe de asumir con sus decisiones producen efectos reales en la vida, en el patrimonio, en la libertad, en la reputación y en los derechos de las personas. Y a lo largo de este video ustedes lo van a poder escuchar o ver. Hablan un poco de responsabilidad, inclusive civil y penal, cuando el abogado incurre de manera negligente. Por eso resaltan mucho la ética del abogado. Pero bueno, ustedes más a detalle lo van a estar revisando.
Yo ahí se los recomiendo, parte de este video, ¿no? Y ahora entramos dentro del marco jurídico aplicable, que es a través de los principios. En el plano internacional, bueno, pues tenemos un referente que de los instrumentos pues, más importantes es el documento denominado Principios Básicos sobre la función de los abogados, adoptado allá en 1990, que este instrumento parte de una premisa esencial: la protección apropiada de los derechos humanos y libertades fundamentales, que requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente. Asimismo, dispone que toda persona debe de poder recurrir a un abogado de su elección y que los gobiernos deben de establecer mecanismos eficaces para garantizar este acceso igualitario a la asistencia letrada, especialmente para personas pobres o desfavorecidas. Y el documento también exige que las personas detenidas o acusadas tengan acceso a un abogado sin demora y que se garantice la confidencialidad de sus consultas. Señala además que los abogados deben mantener el honor y la dignidad de su profesión, asistir a sus clientes en todas las formas adecuadas, actuar con libertad y diligencia y velar lealmente por los intereses del cliente. Otro aspecto fundamental es que los gobiernos deben de garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias debidas, que no sean identificados con las causas de sus clientes y que la comunicación abogado-cliente sean confidenciales. También se reconoce el derecho de los abogados a constituir asociaciones profesionales autónomas y a participar en el debate público sobre legislación, justicia y derechos humanos. Y aquí esto es muy importante porque coloca la ética del abogado en una dimensión institucional y democrática. No se trata solo del comportamiento individual del abogado, también se trata de que existan condiciones estructurales para que la profesión pueda ejercerse con libertad. Y ahora, bueno, pasamos al marco, a la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, donde nos define que el ejercicio profesional es como aquella realización habitual, onerosa o gratuita de actos o servicios propios de cada profesión, incluso si se trata de una simple consulta o de ostentar públicamente el carácter profesional. Y esto significa que el ejercicio profesional no se reduce a un litigio judicial, también abarca asesoría, consulta, publicidad profesional y otras formas de prestación de servicios. En la ley establece que para ejercer la, para ejercer, bueno, en la Ciudad de México, las profesiones reglamentadas se requiere estar en pleno goce de derechos civiles, poseer el título legalmente expedido y debidamente registrado y obtener la patente de ejercicio expedida por la Dirección General de Profesiones, la famosa cédula profesional. Además, las autoridades judiciales y las que conocen los asuntos contenciosos administrativos deben de rechazar la intervención de personas que no tengan un título profesional registrado, salvo pues existan excepciones legales específicas, pero en el caso de la abogacía no. La ley también regula aspectos relevantes de la relación profesionista-cliente. Por ejemplo, dispone que en trabajos no comprendidos en aranceles debe de celebrarse un contrato para estipular honorarios y obligaciones mutuas, el contrato profesional. Igualmente señala que el profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente y del trabajo convenido. Si existe inconformidad del cliente respecto del servicio prestado, el asunto puede resolverse mediante juicio de peritos. Y si la resolución o el laudo es adverso, el profesionista no tendrá derecho a cobrar honorarios y deberá de todo indemnizar daños y perjuicios. Asimismo, todo profesionista, bueno, pues está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos confiados por sus clientes, salvo los informes exigidos por la ley. Cuando una autoridad competente así te lo exija, bueno, pues se tiene que dar dicha información. En materia de publicidad, la ley ordena sobre todo
que el anuncio en la publicidad del profesionista no rebase los conceptos de la ética profesional establecidos por el colegio respectivo o exige mencionar la institución docente donde obtuvo el título. También reconoce que los profesionistas pueden asociarse para ejercer, aunque la responsabilidad en que incurra será siempre de manera individual. Finalmente, con respecto a los colegios profesionistas, la ley permite constituir varios colegios por una rama profesional y fija reglas mínimas de organización, enumera sus propósitos, vigilar el ejercicio profesional es el más alto plano legal y moral, promover reformas legales, auxiliar a la administración pública, denunciar violaciones a la ley, proponer aranceles, servir de árbitro en conflictos, fomentar la cultura, representar a sus miembros, colaborar en planes de estudio, formar listas de peritos y establecer sanciones a profesionistas que falten a sus deberes siempre que no se trate de conductas reservadas a la autoridad estatal. Como puede advertirse, la ley no se limita a impedir un título y una cédula, también contribuye a una idea jurídica de la protección vinculada al servicio, la responsabilidad, el secreto y el control colegiado. Y bueno, ante esto, este escenario, nos pasamos a la responsabilidad profesional, que llegamos a uno de los apartados pues, más delicados, que es la responsabilidad. La responsabilidad profesional del abogado puede entenderse de forma general como la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de los deberes inherentes a su profesión. No basta con decir que una conducta fue incorrecta. Es necesario analizar si genera obligación de reparar daño, sanción penal, sanción administrativa o responsabilidad ética. En el plano civil, el Código Civil Federal, vamos a hablar de los federales, no nos vamos a meter a los estatales. El Código Civil Federal regula la prestación de servicios profesionales, establece que quién presta y quién recibe servicios profesionales. Puede fijar en común acuerdo la retribución. A falta de un convenio, los honorarios se determinan por según la costumbre, la importancia del trabajo, la importancia del asunto, facultades económicas del cliente, la reputación profesional del prestador y también dispone que quien ejerza sin título una profesión para cuyo ejercicio la ley lo exige, no tiene derecho a cobrar una retribución. Pero lo más relevante para nuestro tema aparecen los artículos 2614 y 2615. El primero señala que cuando un profesionista no pueda continuar prestando sus servicios, pues debe de avisar oportunamente y si no lo hace, responderá por daños y prejuicios. Y el segundo establece que quien preste servicios profesionales solo es responsable frente a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que procede en caso de que cometa un delito. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? En pocas palabras, la negligencia implica el descuido, omisión o falta de atención debida. Por ejemplo, dejar pasar un término procesal, no comparecer a una audiencia sin justificación, no revisar adecuadamente un expediente o abandonar un asunto sin aviso oportuno. La impericia significa la falta de pericia técnica o insuficiencia de conocimientos para entender adecuadamente el asunto. Por ejemplo, aceptar un caso altamente especializado sin tener la preparación necesaria ni buscar colaboración competente. El dolo implica, por ejemplo, actuar con intención de causar daño o producir un resultado indebido. Surge cuando, por ejemplo, cuando es falsear información, ocultar deliberadamente actuaciones o aprovecharse conscientemente del cliente. La responsabilidad civil del abogado, por tanto, no surge por no perder un asunto, sin más, surge cuando la pérdida o el perjuicio derivan de una conducta profesional defectuosa en estos términos, ¿no? Mientras que en el ámbito penal el tema es todavía más serio. El Código Penal contempla delitos específicos de abogados, patrones y litigantes. Sobre todo en el artículo 231 prevé sanciones para abogados o patrones que aleguen a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas. Tu falta de conocimiento no te eximen de una responsabilidad. Pidan, por ejemplo, pidan términos o promuevan incidentes y recursos, manifiesten
improcedentes para generar, por ejemplo, dilaciones notorias ilegales, ejerciten acciones u opongan acepciones fundados en documentos o testigos falsos o simulen actos jurídicos o alteren elementos de prueba para obtener resoluciones contrarias a la ley. Además, el Código Penal Federal sanciona el ejercicio indebido del profesionista. En el artículo 250 castiga a quienes sin título o autorización para ejercer una profesión reglamentada se atribuye carácter de profesionista, realice actos propios de la actividad profesional, ofrezca públicamente sus servicios o use su título o autorización sin tener derecho a ello. También pues debemos considerar delitos como el cohecho, si un abogado ofrece o promete o entrega beneficios indebidos a un servidor público para influir en un acto de su función. La conducta puede encuadrarse en el delito de cohecho previsto en el Código Penal Federal. Desde luego, además de estos tipos, un abogado puede incurrir en otros delitos dependiendo del caso concreto, por ejemplo, falsificación, fraude, abuso de confianza, revelación indebida del secreto o falsedad de las declaraciones, según la conducta desplegada. Lo importante aquí es comprender que el abogado no está fuera del derecho penal, pero el hecho de actuar en defensa de un cliente, la defensa técnica no autoriza el fraude, la falsedad, la simulación, la corrupción y obstrucción ilícita hacia la justicia. Y bueno, para concluir esta sesión, quiero subrayar nuestro tema central sobre la abogacía como una profesión jurídica y moral. La profesión del abogado no se sostiene únicamente por la ley escrita, ni únicamente por la conciencia individual. Se sostiene por la articulación de ambas dimensiones, el derecho positivo y la ética profesional. Las leyes exigen título, cédula, secreto, responsabilidad y condiciones para ejercer. Los colegios recuerden que además de lo legal, existe el decoro, la independencia, perdón, la independencia, la lealtad, la honradez y la indignidad. Los instrumentos internacionales agregan que la abogacía es indispensable para el acceso a la justicia, la defensa de los derechos humanos y la preservación de un Estado de un derecho auténtico. En consecuencia, el abogado pues no debe de preguntarse solamente, ¿puedo hacer esto? También debe preguntarse, ¿debo de hacerlo? ¿Esto es justo? ¿Es leal? ¿Es digno? ¿Respeta mi independencia? ¿Protege el derecho sin degradar mi profesión? Los grandes decálogos insisten en estudiar, pensar, luchar por la justicia, no aceptar causas injustas, no usar medios ilícitos, ser veraz, actuar con lealtad. Los códigos contemporáneos todavía añaden conflicto de intereses, secreto profesional, límites a la publicidad, rechazo a prácticas dilatorias, el deber de la actualización y sobre todo la responsabilidad frente al cliente. La ley, por su parte, establece consecuencias concretas cuando estos deberes se incumplen. Por eso, cuando hablamos de marco ético y jurídico aplicable a la profesión del abogado, en realidad estamos hablando de un fundamento mismo de la confianza pública en la abogacía. Si el abogado pierde credibilidad, también se debilita la justicia. Si el abogado actúa con rectitud, conocimiento y responsabilidad, entonces la profesión se convierte en una verdadera garantía para la sociedad. Y con esta reflexión cerramos la sesión del día de hoy. Les invito a que revisen pues estos materiales que hemos mencionado, como son los códigos deontológicos de los diferentes colegios de abogados, así como la ley reglamentaria, los principios de las Naciones Unidas en el marco de la función del abogado y los decálogos que ustedes también vieron que en la proyección. Y revisen también los videos que les compartí en YouTube. Ustedes ahí detalladamente tomen sus notas. Cada uno de estos materiales, pues no son solo como una información teórica, sino como una referencia para su futura identidad profesional. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.